¿Qué es mejor, montar una sociedad o ser autónomo? Esta pregunta se la hace mucha gente cuando empieza a trabajar por su cuenta o ya lleva tiempo trabajando por su cuenta y quiere saber en qué momento le va a interesar seguir como autónomo o montar una sociedad. Por eso vamos a intentar responder a esta pregunta en este vídeo. Pero antes de nada, para el que no me conozca, presentarme. Mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y aquí en mi canal de YouTube tienes vídeos absolutamente todos los días. Así que si te gusta estar al tanto sobre como por ejemplo ahora fiscalidad de autónomos y empresas, pero también de laboral, ayudas, pensiones, etcétera, no te puedes olvidar de pinchar en el botón suscribirse. También decirte que si necesitas gestor porque eres autónomo o una pequeña empresa, necesitas abogado, te quieres poner en contacto conmigo, me quieres hacer una pregunta privada, con todo eso te puedo ayudar y tienes enlace aquí abajo en el cajón de información. También decirte que todos los enlaces relacionados con este vídeo y un índice para irte a la parte del vídeo que más te interese, también aquí abajo en el cajón de información. Así que échale un vistacillo que hay bastantes cosas. Dicho todo eso, nos metemos en faena. Vale, lo primero que vamos a hacer es analizar las ventajas y desventajas de las dos fórmulas que vamos a ver. Es decir, primero, ser autónomo y segundo, el montar una sociedad. En cuanto a ser trabajador por cuenta propia, digamos que tiene tres beneficios muy claros. El primero de todos es la rapidez. Darte de alta como trabajador por cuenta propia se tarda aproximadamente 1 hora y lo puedes hacer incluso en el mismo día que vas a empezar a trabajar por tu cuenta. Es decir, que si hoy empezar a trabajar por mi cuenta, el alta en Hacienda y Seguridad Social lo puedo hacer en un momento y ya estar dado de alta. Además, este primer trámite, el darte de alta como trabajador autónomo en Hacienda y Seguridad Social, que es donde te tienes que dar de alta, es totalmente gratuito. Por lo tanto, lo que es el alta en sí es de coste cero. La segunda ventaja de la que te quiero hablar es el coste diario. El coste diario que tiene ser autónomo es más bajo que el de una sociedad. Primero porque cuando empiezo a trabajar por mi cuenta, lo que sería lo que tengo que pagar a la Seguridad Social a través de mi cuota de autónomo va a ser la más reducida posible, que actualmente son unos 80 y tantos euros. Y la última ventaja que diría sobre el autónomo es en cuanto a las obligaciones. Las obligaciones documentales y lo que sería de realizar modelos en la agencia tributaria, al menos en su complejidad, suele ser más sencillo a la hora de ser autónomo que a la hora de tener una sociedad. Y claro, con todo esto parece muy bonito ser autónomo. Pero ¿cuál es la desventaja de ser autónomo? Pues básicamente los impuestos a Hacienda, es decir, el IRPF que debo de pagar a Hacienda. ¿En qué caso esto puede ser un contra o una desventaja? Pues básicamente cuando tengo un ingreso relativamente alto que veremos más adelante. Y es que la declaración de las personas físicas, es decir, la renta, que es donde voy a declarar mis ingresos como autónomo, va por tramos. Es decir, que cuanto más ingresos netos tenga, es decir, beneficio una vez que aplique los gastos, pues el porcentaje de IRPF a aplicar va a ser cada vez mayor, hasta llegar a ser casi el 50% de mi ingresos netos. Este porcentaje no solo depende de mis ingresos netos, sino que también va a depender de mis características personales. Por lo tanto, dependiendo de mis características personales, si tengo hijos, si no los tengo, si estoy casado, etc., el llegar a un tramo alto de IRPF, pues será con más o menos ingresos. Esto en cuanto a ser autónomo. ¿Y qué ocurre con las sociedades? Pues básicamente es que los pros y los contras de ser autónomo le damos la vuelta. Es decir, que lo que es un contra de ser autónomo es un pro de las sociedades y lo que es un pro o un beneficio de ser autónomo es un contra de las sociedades. Empecemos por los pros, aunque debería utilizar el singular, por el pro que tiene las sociedades. Pues bien, como hemos dicho, le damos la vuelta. ¿Y cuál es el beneficio de montar una sociedad? Pues que tenemos un porcentaje de impuestos a Hacienda, el impuesto a sociedades, fijo. Es decir, que con el porcentaje general, independientemente de que mi beneficio sea más alto o más bajo, siempre voy a pagar el mismo porcentaje de beneficio. Este, a día de hoy, es de un 15% los 2 primeros años que obtenga beneficio mi sociedad y el 25% como término general. Entonces, claro, sobre todo cuando supero X ingresos, que ya voy a tener un impuesto por IRPF en renta de más de un 25%, pues siempre va a interesar montar una sociedad porque el porcentaje, como digo, es fijo y entonces cuanto más ingresos tenga, más me va a beneficiar montar la sociedad. Y por otro lado tenemos los contras. El primer contra es que montar una sociedad no es algo inmediato como ser autónomo.
Para montar una sociedad, primero tengo que elegir un nombre, luego tengo que realizar una serie de trámites con el banco, después tengo que ir a un notario, es decir, que se lleva días o semanas el realizar una sociedad. El segundo contra es el coste. Dejemos aparte que para montar una sociedad tengo que tener un capital de 3.000 euros, porque esos 3.000 euros, una vez que monto la sociedad, puedo usarlos en mi día a día. Es decir, podemos no tomárnoslos como un gasto como tal. Pero, aparte de eso, voy a tener los gastos relacionados primero con el notario, con la gestoría, si me realiza todos estos trámites, los cuales van a ser unos costes, dependiendo de la gestoría y demás, pues de entre, vamos a poner, 500 y 1.000 euros. Y luego también tenemos el coste del día a día. Dijimos que cuando somos trabajadores por cuenta propia, podemos pagar al principio una cuota de autónomo de 80 euros al mes. En el caso de montar una sociedad, yo que monto la sociedad y que voy a ser el administrador de la sociedad, no puedo acogerme a la cuota de autónomo reducida. Porque, no lo he dicho, pero si yo soy administrador, sí o sí me tengo que dar de alta como autónomo. Pero no me vale, como digo, ser autónomo para la cuota reducida del todo, sino que tengo que ser autónomo administrador. Y la cuota de autónomo de un administrador está entre los 150 y 200 euros cuando está bonificada. Por lo tanto, ya no estamos yendo al doble que pagamos cuando somos autónomos en nuestra cuota de autónomo. Y luego también tenemos más obligaciones, sobre todo documentales, que cuando somos autónomos. Y esto también va a implicar que si necesito una gestoría para todo esto, que es lo normal, pues que esta me cobre más dinero que cuando soy autónomo. Por lo tanto, también esto va a hacer que aumente mis costes, digamos, diarios, mensuales. Además de esto, te quería hacer un par de incisos relacionados con las sociedades. Y es que no todo el mundo puede montar una sociedad. O diciéndolo de otra forma, no con todas las actividades puedo montar una sociedad. ¿Cuándo no voy a poder montar una sociedad? Cuando soy un profesional. Imaginaros que soy abogado, que soy médico, es decir, que estoy realizando una profesión por mi cuenta. En ese caso, independientemente del dinero que esté generando, al ser una actividad personal y profesional, siempre debo de ser autónomo. Y en el caso de que quisiera montar una sociedad, lo más probable es que tenga problemas y Hacienda termine haciéndome un requerimiento, sancionándome, cerrándome la sociedad, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que para poder montar una sociedad tengo que tener una actividad empresarial. No puedo ser un simple autónomo profesional que monta una sociedad para pagar menos impuestos. Y luego también quiero que tengáis en cuenta que la sociedad con el impuesto a sociedades más reducido en muchos casos, solo te va a interesar si el beneficio en gran medida o al menos en un porcentaje importante se va a quedar en la sociedad. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo casos de personas que montan una sociedad y todo el beneficio se lo reparten a ellos como personas físicas. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, en ese caso vas a tener que pagar el impuesto de sociedades por el beneficio y luego, sobre todo, el beneficio que te has repartido, pues vas a tener que presentarlo en tu declaración de la renta. Por lo tanto, no merece la pena en ese caso, en el caso de que todo el beneficio te lo quieras repartir para ti, en ese caso va a ser mejor que sigas como autónomo y al menos te vas a ahorrar el impuesto a sociedades. La sociedad te va a interesar si el beneficio lo dejas en gran medida, no quiero decir que no te repartas nada, pero lo dejas, como digo, en gran medida en la sociedad, porque ya ese dinero ha pagado el impuesto a sociedades y no va a tener que pagar nada más. Por lo tanto, recapitulando, ¿cuándo me interesa montar una sociedad? Pues creo que más o menos ya lo he dejado claro durante todo el vídeo. Y básicamente te va a interesar montar una sociedad cuando el impuesto que pagas como persona física es superior al 20 o 25% sobre el beneficio que obtienes. Es decir, que si yo trabajo por mi cuenta y las retenciones que estoy pagando finales sobre mi beneficio neto, como digo, es superior a este porcentaje, en ese caso deberías de plantearte si te interesa o no montar una sociedad. Pero claro,
Puede ser que te preguntes, pero yo todavía no he empezado por mi cuenta. ¿Cómo sé si el porcentaje que se me aplica es superior a este como persona física? Pues yo te diría, aunque hay que tener en cuenta muchos aspectos, porque como te estoy diciendo, en la renta se tienen en cuenta también las características personales, que si no planeas tener un beneficio por encima de entre 25 y 30.000 euros, en ningún caso te suele convenir montar una sociedad. Es decir, que si vas a empezar por tu cuenta y no sabes realmente qué ingresos vas a tener, lo conveniente es empezar como autónomo y dependiendo de los ingresos que vayas teniendo, si estos ingresos netos, como digo, ya están por encima de estos 25 o 30.000 euros, entonces en ese caso es cuando te debes de empezar a plantear el montar o no montar una sociedad. Pero yo, de base, por el simple hecho de creer que siempre es más beneficioso montar una sociedad, yo no recomiendo tirarte directamente a montarla. Porque te lo digo por experiencia, que me encuentro en muchos casos de personas que por lo que le dicen terceros montan directamente una sociedad antes ni tan siquiera de empezar con la actividad, y una vez que empiezan con la actividad, por sus características personales, por cómo funciona esta actividad, etcétera, se dan cuenta que en realidad les hubiese beneficiado realizar lo mismo pero como autónomo. Por lo tanto, haciendo ya un resumen en una frase, podríamos decir que ingresos altos sociedad, ingresos bajos trabajador autónomo. Y ya está, creo que con todo esto ya tienes información suficiente para saber qué caminos debes de elegir. Como siempre, no te olvides, si te ha resultado interesante el vídeo, deja un me gusta. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en el cajón de comentarios, contesto absolutamente todos los comentarios. También, si conoces personas que le puede interesar esta información, no te olvides, compártela con ellos. Y por último, como te he dicho al principio del vídeo, ya sabes, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!